John Silence Radio. El horror de Dunwich, parte 3, final, en la voz de John Silence, con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence. Aquella noche todos los vecinos de Dunwich y sus comarcas se recogieron en casa, se metieron, no querían salir y no hubo granja o establo en que no se obstruyera la puerta lo más sólida posible. Peco al decir que ni una sola cabeza de ganado pasó la noche en los pastizales. Hacia las 2 de la mañana, un irrespirable hedor y los furiosos ladridos de los perros despertaron a la familia de Elmer Fry, cuya granja se hallaba situada al extremo oeste del barranco de Cold Spring, y todos coincidieron en decir haber oído afuera una especie de chapoteo o golpe seco. La señora Fry propuso telefonear inmediatamente a los vecinos, pero cuando su marido está a punto de decirle que lo hiciese, se oyó un crujido de madera que vino a interrumpir sus deliberaciones. Al parecer el ruido procedía del establo y fue seguido al punto por escalofriantes mugidos y pataleos de las vacas. Los perros se pusieron a echar espumarajos por la boca y se arrinconaron a los pies de los miembros de la familia Fry, despavoridos de terror. El dueño de la casa, movido por la fuerza de la costumbre, encendió un farol, pero sabía bien que salir afuera en lo oscuro significaba la muerte. Los niños y las mujeres lloriqueaban, pero evitaban hacer todo ruido, obedeciendo a algún oscuro y atávico sentido de conservación que les decía que sus vidas dependían de que guardasen absoluto silencio. Что я поделаю, если у вас программа такая? У нас такая другая программа, не то Алина. Иногда чтение уроки. Лукоморье. Какие-то
Finalmente, el ruido del ganado remitió hasta no pasar de lastimeros mugidos, seguido de una serie de chasquidos, crujidos y fragores impresionantes. Нет. Так же шея. Стих учи. Los Frye, apiñonados en el salón, no se atrevieron a moverse para nada hasta que no se desvanecieron los últimos ecos, ya muy en el interior del barranco de Cold Spring. Luego, entre los débiles mugidos que seguían saliendo del establo y los endiablados chirridos de las últimas chotacabras aún despiertas en el fondo del barranco, Celina Fry se acercó, tambaleándose al teléfono, y difundió a los cuatro vientos cuanto sabía sobre la segunda fase del horror. Al día siguiente, la comarca entera era presa de un pánico atroz y podía verse un continuo trasiego de atemorizados y silenciosos grupos de gente que se acercaban al lugar donde se había producido el horripilante acontecimiento nocturno. Dos impresionantes franjas de destrucción se extendían desde el barranco hasta la granja de Fry, en tanto unas monstruosas huellas cubrían la tierra desprovista de toda vegetación y una fachada del viejo establo pintado de rojo se hallaba tirada por el suelo. De los animales solo se logró encontrar e identificar a la cuarta parte. Algunas de las vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos y a las que sobrevivieron no hubo más remedio que sacrificarlas. Earl Sawyer propuso ir en busca de ayuda a Arkham o Aylesbury, pero muchos rechazaron su propuesta por estimarla inútil. El anciano Zebulon Wathley, de una rama de la familia Caballo entre el sano juicio y la degradación, aventuró de forma harto increíble que lo mejor sería celebrar rituales en las cumbres montañosas. De siempre se habían observado escrupulosamente en su familia las tradiciones y sus recuerdos de cantos en los grandes círculos de piedra, pero no tenía nada que ver con lo que pudieran haber hecho Wilbur y su abuelo. La noche cayó sobre la comarca de Dunwich, demasiado pasiva para lograr poner en marcha una eficaz defensa contra la amenaza que se cernía sobre ella. En algunos casos, las familias con estrechos vínculos se cobijaron bajo un mismo techo para estar ojo a visor en medio de la cerrada oscuridad nocturna, pero por lo general volvieron a repetirse las escenas del levantamiento de barricadas de la noche precedente y los fútiles e ineficaces gestos de cargar los herrumbrosos mosquetes y colocar las horcas al alcance de la mano. Sin embargo, aquella noche no aconteció nada nuevo, salvo algún que otro ruido intermitente en la montaña, y al despuntar el día, muchos confiaban que el nuevo horror hubiese desaparecido con igual rapidez con que se presentó. Incluso había algunos espíritus temerarios que proponían lanzar una expedición de castigo al fondo del barranco, si bien no se aventuraron a predicar con el ejemplo una mayoría que en principio no parecía dispuesta a seguirles. Al caer de nuevo la noche, volvieron a repetirse las escenas de las barricadas, aunque esta vez fueron menos las familias que se agruparon bajo un mismo techo. A la mañana siguiente, tanto en la granja de Fry como en la de Bishop, pudo advertirse cierta agitación entre los perros e indefinidos sonidos y fétidos olores en la lejanía, mientras que los expedicionarios más madrugadores se horrorizaron al ver de nuevo y recientemente las monstruosas huellas en el camino que orillaba Sentinel Hill.
Al igual que en ocasiones anteriores, los bordes del camino estaban aplastados, indicio de que por allí había pasado el imponente y monstruoso horror infernal que asolaba la comarca. Esta vez la conformación de las huellas parecía sugerir que había marchado en ambas direcciones, como si una montaña movediza hubiese salido del barranco de Cold Spring para regresar posteriormente por la misma senda. Al pie de la montaña podía verse por lo más abrupto una franja de unos 30 pies de anchura, de matorrales y arbolillos bien aplastados, y quienes aquello veían no salían de su asombro al comprobar que ni siquiera las más empinadas pendientes hacían torcer la trayectoria del inexorable sendero. Fuese lo que fuese, aquel horror podía escalar paredes de roca desnuda y cortadas a pico. Los expedicionarios optaron por subir a la cima por una ruta más segura y se encontraron con que una vez arriba terminaban las huellas, o mejor dicho, daban la vuelta. Era precisamente allí, en la cumbre de Sentinel Hill, donde los Whately solían celebrar sus diabólicas hogueras y entonar sus no menor infernales rituales ante la piedra con forma de mesa en las fechas de la víspera de mayo y de todos los santos. Ahora la piedra constituía el centro de una amplia extensión de terreno arrasado por el horror de la montaña, mientras que encima de su superficie ligeramente cóncava podía verse una masa espesa y fétida de la misma sustancia bituminosa que había en el piso de la derruida granja de los Whately cuando el horror se alejó de allí. Los hombres se miraron unos a otros y se susurraron algo al oído. Luego dirigieron la mirada hacia abajo. Al parecer, el horror había descendido prácticamente por el mismo sendero por el que había ascendido. Toda especulación holgaba. La razón, la lógica y las ideas normales que pudieran ocurrirse les hallaban sumidas en el más completo marasmo. Solo el anciano Zebulón, que no iba acompañando al grupo, habría sabido apreciar en su justo término la situación o hallar una posible explicación de todo ello. La noche del jueves comenzó igual, casi todas las precedentes, pero acabó bastante peor. Las chotacabras del barranco no pararon de chirriar ni un momento, armando tal estrépito que fueron muchos los vecinos de Dunwich que no lograron conciliar el sueño, y a eso de las 3 de la madrugada, todos los teléfonos de la localidad se pusieron a sonar trémulamente. Quienes descolgaron el auricular oyeron una aterrada voz proferir en tono desgarrador: ¡Socorro! ¡Dios mío! Y algunos creyeron escuchar un estruendoso ruido, tras lo cual la voz se cortó. No se oyó ni un sonido más, pero nadie se atrevió a salir y hasta la mañana siguiente no se supo de dónde procedía la llamada. Todos cuantos la escucharon se llamaron por teléfono entre sí, advirtiendo que únicamente no contestaban en casa de los Frye. La verdad se descubrió al cabo de una hora cuando, tras juntarse a toda prisa, un grupo de hombres armados se dirigió a la finca de los Frye, que estaba en la boca misma del barranco. Lo que allí se veía era espantoso, pero en modo alguno constituía una sorpresa. Había nuevas franjas aplastadas y monstruosas huellas. La casa de los Frye se había hundido, como si del cascarón de un huevo se tratase, y entre las ruinas no pudo encontrarse resto alguno, vivo
muerto. Solo un insoportable hedor y una viscosa bituminosa. La familia Frye había sido por completo borrada de la faz de Dunwich. John Silence Radio. Capítulo 8. Entretanto, en Arkham, tras la puerta cerrada de una estancia con las paredes repletas de estanterías, se desarrollaba otra fase del horror, algo más apacible pero no menos estimulante desde una perspectiva espiritual. El extraño manuscrito o diario de Wilbur Whateley, entregado a la Universidad de Miskatonic para su oportuna traducción, había sido la causa de muchos quebraderos de cabeza y no pocas muestras de desconcierto entre los especialistas en lenguas antiguas y modernas del claustro. Su mismo alfabeto, no obstante la similitud que a primera vista guardaba con la variante del árabe hablado de Mesopotamia, resultaba totalmente desconocido a las autoridades en la materia. La conclusión final de los lingüistas fue que el texto representaba un alfabeto artificial, debiendo tratarse de criptogramas, aunque ninguno de los métodos criptográficos normalmente utilizados pudo aportar la menor pista para su desciframiento. No obstante aplicarse en función de las lenguas que se suponía conocía el autor de aquellas páginas. En cuanto a los antiguos libros encontrados en el domicilio de los Whateley, si bien presentaban un gran interés y en varios casos prometían abrir nuevas y tenebrosas vías de investigación entre los filósofos y hombres de ciencia, no contribuyeron para nada a dilucidar el enigma. Uno de ellos, un pesado volumen con un cierre metálico, estaba escrito en otro alfabeto igualmente desconocido, si bien sus caracteres eran muy diferentes y guardaba cierta semejanza con el sánscrito. Finalmente, el viejo libro mayor cayó en manos del Dr. Armitage, y ello también en atención al especial interés que había demostrado en el caso Whateley, como por sus vastos conocimientos lingüísticos y experiencia en las fórmulas místicas de la antigüedad y del medioevo. Armitage sabía que el alfabeto era utilizado con fines esotéricos por ciertos cultos arcanos procedentes de épocas pasadas y que habían adoptado numerosos rituales y tradiciones de los saories del mundo sarraceno. Ahora bien, aquello no pasaba de tener una importancia secundaria, pues no era necesario conocer el origen de los símbolos. Sí, como sospechaba, eran utilizados a modo de criptogramas dentro de una lengua moderna. Estaba persuadido de que, habida cuenta de la voluminosa continuidad del texto que contenía, el autor difícilmente se habría tomado la molestia de utilizar otra lengua que la suya, salvo quizá a la hora de expresar ciertas fórmulas mágicas o conjuros especiales. En consecuencia, se dispuso a atacar el manuscrito partiendo de la hipótesis de que el grueso del mismo se hallaba en inglés. Armitage sabía muy bien, tras los repetidos fracasos de sus colegas,
que el enigma que encerraba aquel texto resultaría difícil de desentrañar y sería tarea harto dificultosa, por lo que había que desechar cualquier intento de aplicar métodos sencillos de investigación. La última decena de agosto la dedicó a recopilar todos los tratados de criptografía que pudo encontrar, echando mano de la copiosa bibliografía con que contaba la biblioteca y descifrando noche tras noche los saberes arcanos que se ocultaban en textos como la poligrafía de Tritomio, el De Furtivis Literarum Notis de Giambattista Porta, el Traité de Chiffre de Denvilleners y el Cryptomimesis Platefacta de Falconer, los tratados del siglo XVIII de Davids y Taignes, y otros de autoridades en la materia tan recientes como Blair, von Marten, amén de los escritos de Clover. Con el tiempo acabó por convencerse de que se enfrentaba a uno de esos criptogramas especialmente sutiles e ingeniosos en los que muchas listas de letras separadas y que se corresponden entre sí se hallan dispuestas como si se tratara de una tabla de multiplicar, construyéndose el mensaje a partir de palabras clave arbitrarias, solo conocidas por los iniciados. Las autoridades de mayor antigüedad parecían ser de ayuda bastante más valiosa que las de épocas más recientes, de lo que Armitage dedujo que el código del manuscrito debía tener una gran antigüedad, transmitido sin duda a través de toda una larga cadena de ensayistas místicos. Varias veces pareció estar a punto de ver la luz esclarecedora, pero de repente algún obstáculo imprevisto le hacía retroceder en la marcha de la investigación. Hasta que prácticamente ya encima septiembre, las nubes empezaron a clarear. Ciertas palabras, tal como estaban utilizadas en determinados pasajes de manuscrito, fueron identificadas definitivamente e inequívocamente, poniéndose de manifiesto que el texto se hallaba escrito en inglés. En la tarde del 2 de septiembre cayó por fin la última barrera importante que se interponía a la inteligibilidad del texto, y Armitage vio coronados sus esfuerzos al leer por vez primera un pasaje entero de los anales de Wilbur Whately. En realidad se trataba de un diario, como todo hacía suponer, y estaba redactado en un estilo que mostraba claramente una mezcolanza de profunda erudición en el campo de las ciencias ocultas y de intercultura general, por parte del extraño ser que la escribió. Ya el primer pasaje extenso que logró descifrar Armitage, una anotación fechada del 26 de noviembre de 1916, resultó muy asombrosa e intranquilizadora. Recordó que el autor de aquellas líneas era un niño de 3 años y medio por entonces, si bien aparentaba ser un adolescente de 12 o 13 años. Hoy aprendí el aclo para el Sabaoth, pero no me gustó, pues podía responderse desde la montaña y no desde el aire. Lo del piso de arriba me aventaja más de lo que pensaba y no parece que tenga mucho cerebro terrestre. Al ir a morderme maté de un tiro a Jack, el perro pastor de Elam Hutchins, y Elam dijo que si llegaba a morderme, me mataría. Confío en que no lo haga. Anoche el abuelo me hizo pronunciar la fórmula mágica. Y me pareció ver la ciudad secreta en los 2 polos magnéticos. Una vez arrasada la Tierra, iré a esos polos, si es que no logro comprender la fórmula de Na. Espero poder aprenderla. Los del viento me dijeron en el Sabbat que la tarea de arrasar la tierra me llevará muchos años,
Para entonces supongo que ya habrá muerto el abuelo, así que voy a tener que aprender la posición de todos los ángulos de las superficies planas y todas las fórmulas mágicas que hay entre ir y ingr. Los del exterior me ayudarán, pero para cobrar forma corpórea requieren sangre humana. Parece que lo de arriba tendrá buen aspecto. Puedo vislumbrarlo cuando hago la señal de Borish o soplo los polvos de Ifugasi, y se parece mucho a ellos el día de la víspera de mayo en la montaña. La otra cara la encuentro algo borrosa. Me pregunto cómo seré cuando la tierra haya sido arrasada y no quede ni un solo ser sobre ella. El que vino con el Aklo Shafaot dijo que podría transfigurarme para parecer menos del exterior y seguir haciendo cosas. John Silence Radio. El amanecer encontró al doctor Armitage sudoroso y despavorido de terror, totalmente enfrascado en su lectura. No había levantado los ojos del manuscrito en toda la noche. Sentado en su escritorio, a la luz de una lámpara eléctrica, fue pasando página tras página, con temblorosa mano a medida que descifraba el críptico texto. En medio de semejante estado de agitación, había telefoneado a su mujer para decirle que no iría a dormir aquella noche, y cuando a la mañana siguiente le llevó el desayuno a la biblioteca, apenas probó bocado. No paró de leer ni un instante durante todo el día, deteniéndose con gran desesperación, una que otra vez siempre que se hacía necesario volver a aplicar la intrincada clave para desentrañar el texto. Le llevaron la comida y la cena a su despacho, pero apenas tomó una pizca. Al día siguiente, ya bien entrada la noche, se quedó adormecido sobre la silla, pero no tardaría en despertarse tras asaltarle una pesadilla casi tan horrible como la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera y que acababa de descubrir. La mañana del 4 de septiembre, el profesor Rice y el doctor Morgan insistieron en ver a Armitage. Siquiera un momento, saliendo de la entrevista temblorosos y blancos en el semblante. Al anochecer, Armitage se fue a la cama, pero solo esporádicamente pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, miércoles, volvió a enfrascarse en la lectura del manuscrito y tomó infinidad de notas, tanto de los pasajes que iba leyendo como de los ya descifrados. En la madrugada se quedó dormido unos momentos en un sillón del despacho, pero antes de que amaneciese ya estaba de nuevo con la vista sobre el manuscrito. Aún no habían dado las 12 cuando su médico, el doctor Hadwill, fue a verle e insistió por su propio bien en la necesidad de que dejase de trabajar. Pero Armitage se negó a seguir los consejos del médico, alegando que para él era de vital importancia acabar de leer el diario, al tiempo que le prometía una explicación más detallada a su debido momento. Aquella tarde, justo en el momento en que empezaba a oscurecer, acabó su alucinante y agotadora lectura y se dejó caer sobre la silla totalmente exhausto. Su mujer, que acudió a llevarle la cena, le encontró postrado en un estado casi comatoso, pero Armitage aún conservaba la conciencia suficiente como para proferir un fenomenal grito que le hizo retroceder al advertir que sus ojos se posaban en las notas que había tomado.
Levantándose a duras penas de la silla, recogió las hojas garrapateadas que había sobre la mesa y las metió en un gran sobre que guardó en el bolsillo interior del abrigo. Aún le quedaban fuerzas para regresar a casa por su propio pie, pero tan evidente que precisaba de auxilios médicos que hubo que llamar urgentemente al doctor Hartwell. Al irse a la cama siguiendo las indicaciones del médico, no cesaba de repetir una y otra vez: ¿pero qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer? Armitage durmió toda aquella noche, pero al día siguiente estuvo delirando a intervalos. No dio ninguna explicación al doctor Hartwell, pero en sus momentos de lucidez hablaba de la imperiosa necesidad de mantener una larga reunión con Rice y Morgan. No había quien entendiera sus desvaríos, en los que hacía desesperados llamamientos para que se destruyera algo que decía se encontraba en una casa herméticamente cerrada con tablones, al tiempo que hacía increíbles alusiones a un plan para eliminar de la faz de la tierra a toda la especie humana, y a toda la vida vegetal y animal, que se proponía llevar a cabo una terrible y antiquísima raza de seres procedentes de otras dimensiones siderales. En sus gritos decía cosas tales como: el mundo estaba en peligro, pues los seres ancianos se habían puesto a desmantelarlo y barrerlo del sistema solar y del cosmos de la materia para sumirlo en otro nivel, o faz incorpórea, que había salido hacía billones y billones de milenios. En otros momentos pedía que le trajera el temible Necronomicon y el Daemonolatreia de Remillo, volúmenes ambos en los que estaba persuadido de encontrar la fórmula mágica con la que conjurar tan aterrador peligro. Hay que detenerlos como sean. Los Weasley se proponen abrirles el camino y lo peor de todo aún está por llegar. Digan a Rice y a Morgan que hay que hacer algo. Es una operación que entraña un gran peligro, pero yo sé cómo fabricar los polvos. No ha recibido ningún alimento desde el 2 de agosto, el día en que Wilbur vino a morir aquí, y a estas alturas debe tener hambre. Pero Armitage, pese a sus 73 años, tenía aún una naturaleza resistente y el trastorno se le pasó en el curso de la noche y no vino acompañado de fiebres. El viernes se levantó ya avanzado el día, con la cabeza despejada, aunque con el semblante adusto por el miedo que le roía las entrañas y por la tremenda responsabilidad que ahora pesaba sobre él. El sábado por la tarde se sintió con fuerzas para ir a la biblioteca y mantener una reunión con Rice y Morgan. Los tres hombres estuvieron devanándose los sesos el resto del día con las más increíbles especulaciones y los más alucinantes debates. Sacaron montones de terribles libros sobre saberes arcanos de las estanterías y de los lugares donde estaban encerrados a buen recaudo, y estuvieron copiando esquemas y fórmulas mágicas con febril premura y en cantidades ingentes. No cabía la menor duda al respecto. Los tres habían visto el agonizante cuerpo de Wilbur Weasley postrado en una especie de estancia de aquel mismo edificio, por lo que ninguno de ellos se le pasó siquiera por la cabeza considerar el diario como los delirios de un loco. Las opiniones sobre la conveniencia de dar cuenta a la policía de Massachusetts estaban encontradas, imponiéndose la negatividad en última instancia. Había cosas en todo aquello que resultaban muy difíciles, por no decir imposibles de creer por quienes no estaban al tanto de todo lo que allí sucedía, como muy bien se vería tras varias investigaciones realizadas con posterioridad en los hechos. Ya entrada la noche, la sesión se levantó sin que hubieran trazado un plan definitivo,
Pero durante todo el domingo Armitage estuvo ocupado cotejando fórmulas mágicas y haciendo combinaciones de productos químicos sacados del laboratorio de la universidad. Cuanto más pensaba en el infernal diario, más dudas le asaltaban sobre la eficacia de cualquier agente material para destruir al ser que Wilbur Whately había dejado tras de sí, el amenazador ente desconocido para él, que unas horas después habría de abatirse sobre la localidad y acabaría siendo trágicamente conocido como el horror de Dunwich. El lunes apenas difirió de la víspera para Armitage, pues la tarea en que estaba embarcado requería continuas búsquedas y experimentos. Nuevas consultas del diario de aquel monstruoso ser trajeron como consecuencia una serie de cambios en el plan originalmente trazado, y con todo, sabía que al final seguiría adoleciendo de grandes fallas y riesgos. Para el martes ya había esbozado una línea precisa de actuación y creía que en menos de una semana estaría en condiciones de trasladarse a Dunwich. Pero con el miércoles vino la gran conmoción. Casi inadvertido en una esquina del Arkham Advertiser, podía verse un pequeño despacho de la agencia Associated Press, en el que se comentaba en tono jocoso que el whisky introducido de contrabando en Dunwich había producido un monstruo que batía todos los récords. Armitage, sobrecogido ante la noticia, telefoneó al instante a Rice y a Morgan. Hasta bien entrada la noche estuvieron debatiendo los planes a seguir, y el día siguiente se lanzaron apresuradamente a hacer los preparativos para el viaje. Armitage sabía muy bien que se enfrentarían contra pavorosas fuerzas, pero también veía claramente que era el único medio de acabar con aquel maléfico embrollo que otros antes que él habían venido a complicar y agravar. John Silence Radio. Capítulo 9. El viernes por la mañana, Armitage, Rice y Morgan salieron en automóvil hacia Dunwich, llegando al pueblo sobre la 1 de la tarde. Era un día espléndido, pero hasta en el fuerte sol reinante parecía presagiarse una inquietante calma, como si algo espantoso se cerniese sobre aquellas montañas extrañamente rematadas en forma de bóveda y sobre los profundos y sombríos barrancos de la asolada región. De vez en cuando podía divisarse recortado contra el cielo un lúgubre círculo de piedras en las cumbres montañosas. Por la atmósfera de silenciosa tensión que se respiraba en la tienda de Osborne, los tres investigadores comprendieron que algo horrible había sucedido y pronto se enteraron de la desaparición de la casa y de la familia entera de Elmer Fry. Durante toda la tarde estuvieron recorriendo los alrededores de Dunwich, preguntando a la gente qué había sucedido y viendo con sus propios ojos en medio de un creciente horror las pavorosas ruinas de la casa de los Fry, con sus persistentes restos de aquella sustancia bituminosa, las espantosas huellas dejadas en el corral, el ganado malherido de Seth Bishop y las impresionantes franjas de vegetación arrasada que había por todos lados. El sendero dejado a todo lo largo de Sentinel Hill le pareció a Armitage de una significación casi devastadora, y durante un buen rato se quedó mirando la siniestra piedra en forma de altar que se divisaba en la cima.
Finalmente, los investigadores de Arkham, enterados de que aquella misma mañana habían llegado unos policías de Aylesbury en respuesta a las primeras llamadas telefónicas dando cuenta de la tragedia acaecida a los Frye, resolvieron ir en busca de los agentes y contrastar con ellos sus impresiones sobre la situación. Pero una cosa fue decirlo y otra cosa fue hacerlo, pues no se veía a los policías por ninguna parte. Habían venido en total 5 en un coche que se encontraba abandonado en un lugar próximo a las ruinas del corral de Elmer Frye. Las gentes de la localidad, que hacía tan solo un rato habían estado hablando con los policías, se hallaban tan perplejas como Armitage y sus compañeros. Fue entonces cuando el viejo Sam Hutchins se le vino a la cabeza una idea y lívido dio un codazo a Fred Farr al tiempo que apuntaba hacia el profundo y resumante abismo que se abría frente a ellos. ¡Dios mío!, dijo jadeando. Mira, yo les advertí que no bajasen al barranco. Jamás se me ocurrió que fuera a meterse nadie ahí con esas huellas y ese olor, y con las chotacabras armando tal griterío a plena luz del día. Un escalofrío se apoderó de todos los de allí congregados, granjeros e investigadores, al oír las palabras del viejo Hutchins, y todos aguzaron instintivamente el oído. Armitage, ahora que se encontraba por vez primera frente al horror y su destructiva labor, no pudo evitar temblar ante la responsabilidad que se le venía encima. Pronto caería la noche sobre la comarca, las horas en que la gigantesca monstruosidad salía de su cubil para proseguir sus pavorosas incursiones. Negotium perambulans in tenebris. El anciano bibliotecario se puso a recitar la fórmula mágica que había aprendido de memoria, al tiempo que estrujaba con la mano el papel en que se contenía la otra fórmula alternativa que no había memorizado. Seguidamente comprobó que su linterna se encontraba en perfecto estado. Bryce, que estaba a su lado, sacó de un maletín un pulverizador de esos que se utilizan para combatir los insectos, mientras Morgan desenfundaba el rifle de caza en el que seguía confiando pese a las advertencias de sus compañeros de que las armas no valdrían de nada frente a tal monstruoso ser. Armitage, que había leído el estremecedor diario de Wilbur, sabía muy bien qué clase de materialización podía esperarse, pero no quiso atemorizar más a los vecinos de Dunwich con nuevas insinuaciones o pistas. Esperaba poder librar al mundo de aquel horror sin que nadie se enterase de la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera. A medida que la oscuridad fue haciéndose más densa, los vecinos de Dunwich comenzaron a dispersarse y emprendieron el regreso a casa, ansiosos por encerrarse en su interior, pese a la evidencia de que no había cerrojo o cerradura que pudiese resistir los embates de un ser de tal descomunal fuerza que podía tronchar árboles y triturar casas a su antojo. Sacudieron la cabeza al enterarse del plan que tenían los investigadores de permanecer de guardia en las ruinas de la granja de Frye, próxima al barranco. Al despedirse de ellos, apenas albergaban esperanzas de no volver a verlos con vida a la mañana siguiente.
Aquella noche se oyó un enorme fragor en las montañas y las chotacabras chirriaron con endiablado estrépito. De vez en cuando, el viento que subía del fondo del barranco de Cold Spring traía un hedor insoportable a la ya cargada atmósfera nocturna, un hedor como el que aquellos tres hombres ya habían percibido en una anterior ocasión al encontrarse frente a aquella moribunda criatura que durante 15 años y medio pasó por un ser humano. Tan esperada monstruosidad no se dejó ver en toda la noche. No cabía duda, lo que había en el fondo del barranco aguardaba el momento propicio, y Armitage dijo a sus compañeros que sería suicida intentar atacarlo en medio de la oscuridad nocturna. Al amanecer cesaron los ruidos. El día se levantó gris, desapacible y con ocasionales ráfagas de lluvia, mientras oscuras nubarrones se acumulaban del otro lado de la montaña en dirección noreste. Los tres científicos de Arkham no sabían qué hacer. Quiera que la lluvia arreciase, se aguarecieron bajo una de las pocas construcciones de la granja de los Frye, que aún quedaba en pie, en donde debatieron la conveniencia de seguir esperando o arriesgarse y bajar al fondo del barranco a la casa de la monstruosa y abominable presa. El aguacero arreciaba por momentos y en la lejanía se oía el fragor producido por los truenos, en tanto que el cielo resplandecía por los relámpagos que lo rasgaban, y muy cerca de donde se encontraban se vio caer un rayo, como si directamente se dirigiese al maldito barranco. El cielo se oscureció totalmente y los tres científicos esperaban que la tormenta, aunque violenta, pasara rápidamente y luego esclareciera. Aún seguía cubierto de oscuras nubarrones el cielo cuando no haría siquiera una hora, hasta ellos llegó un auténtico babel de voces que se acercaba por el camino. Poco pudo divisarse un grupo despavorido integrado por algo más de una docena de hombres que venían corriendo y no cesaban de gritar y hasta de sollozar histéricamente. Uno de los que marchaban a la cabeza prorrumpió a balbucir palabras sin sentido, sintiendo un pavoroso escalofrío. Los investigadores de Arkham escucharon las palabras y poco a poco adquirieron coherencia. ¡Oh, Dios mío, Dios mío!, se oyó decir alguien con una voz entrecortada. ¡Vuelve de nuevo! ¡Y esta vez en pleno día! ¡Ha salido y se mueve en estos momentos! ¡Que el Señor nos proteja! Tras oírse unos jadeos, la voz se sumió en el silencio, pero otro de los hombres retomó el hilo de lo que decía el primero. Hace casi una hora Seth Wathley oyó sonar el teléfono. Quien llamaba era Mrs. Cody, la mujer de George, el que vive abajo en el cruce. Dijo que Luther, el mozo, había salido en busca de las vacas al ver el tremendo rayo que cayó, cuando observó que los árboles se doblaban en la boca del barranco, del lado opuesto de la vertiente, y percibió el mismo hedor que se respiraba en las inmediaciones de las grandes huellas el lunes por la mañana. Y según ella, Luther dijo haber oído una especie de crujido o chapoteo, un ruido mucho más fuerte que el producido por los árboles o arbustos al doblarse, y de repente los árboles que había a orillas del camino se inclinaron hacia un lado y se oyó un horrible ruido de pisadas y un chapoteo en el barro. Pero aparte de los árboles y la maleza doblados, Luther no vio nada más. Luego, más allá de donde el arroyo Bishop pasa por debajo del camino,
pudo oír unos espantosos crujidos y chasquidos en el puente y dijo que parecía como si fuese madera que estuviese resquebrajándose. Pero aparte de los árboles y los matorrales doblados, no vio nada en absoluto. Cuando los crujidos se perdieron a lo lejos, en el camino que lleva a la granja del brujo Whately y a la cumbre de Sentinel Hill, Luther tuvo el valor de acercarse al lugar donde se oyeron los ruidos primero y se puso a mirar el suelo. No se veía otra cosa que agua y barro, el cielo estaba encapotado y la lluvia que caía empezaba a borrar las huellas, pero cerca de la boca del barranco donde los árboles se hallaban caídos por el suelo, aún había unas horribles huellas tan gigantescas como las que vio el lunes pasado. Al llegar aquí, tomó la palabra el hombre que había hablado en primer lugar. Pero eso no es lo malo, eso fue solo el principio. Seth convocó a la gente y todos estaban escuchando cuando se cortó una llamada telefónica que hacían desde la casa de Seth Bishop. Sally, la mujer de Seth, no paraba de hablar. En tono muy acalorado, acababa de ver los árboles tronchados al borde del camino y dijo que una especie de ruido acorchado parecido al de las pisadas de un elefante se dirigía hacia la casa. Luego dijo que un olor espantoso se metió de repente por todos los rincones de su casa y que su hijo Chauncey no cesaba de gritar que el olor era idéntico al que había en las ruinas de la granja de Whately el lunes por la mañana. Y a todo esto, los perros no paraban de lanzar horribles aullidos y ladridos. De repente, Sally pegó un fenomenal grito y dijo que el cobertizo que había junto al camino se había derrumbado como si la tormenta se lo hubiese llevado por delante, solo que apenas corría viento para pensar en algo así. Todos escuchábamos con atención y a través del hilo podía oírse el jadeo de multitud de gargantas pegadas al teléfono. De repente, Sally volvió a proferir un espantoso grito y dijo que la cerca que había delante de la casa acababa de derrumbarse, aunque no se veía la menor señal que indicara a qué podría deberse. Luego, todos los que estaban pegados al hilo oyeron chillar también a Chauncey y al viejo Seth Bishop, y Sally decía a gritos que algo enorme había caído encima de la casa, no un rayo ni nada por el estilo, sino algo descomunal que se abalanzaba contra la fachada, y los embates eran constantes, aunque no se veía nada a través de las ventanas, y luego... El terror podía verse reflejado en todos los rostros, y Armitage, aun cuando no estaba menos aterrado, tuvo el aplomo suficiente para decirle a quien tenía la palabra que prosiguiera. Continúa platicándonos, dinos. Y luego Sally lanzó un grito estremecedor y dijo: ¡Socorro! ¡La casa se viene abajo! Y desde el otro lado del hilo pudimos oír un fenomenal estruendo y un espantoso griterío, igual que pasó con la granja de Elmer Fry, solo que esta vez peor. El hombre que hablaba hizo una pausa y otro de los que venían en el grupo prosiguió el relato. Eso fue todo. No volvió a oírse ni un ruido ni un chillido más, solo el más absoluto silencio. Quienes lo escuchamos sacamos nuestros coches y furgonetas y a continuación nos reunimos en casa de Cory, todos los hombres sanos y robustos que pudimos encontrar, y hemos venido hasta aquí para que nos aconsejen qué hacer ahora. Es posible que todo sea un castigo del Señor por nuestras iniquidades, un castigo del que ningún mortal puede escapar. John Silence Radio. Armitage comprendió que había llegado el momento de hacer algo y con aire resuelto se dirigió al vacilante grupo de despavoridos campesinos. No queda más remedio que seguirlo, señores,
dijo tratando de dar a su voz el tono más tranquilizador posible. Creo que hay una posibilidad de acabar de una vez por todas con lo que quiera que sea ese monstruo. Todos ustedes conocen de sobra la fama de brujos que tenían los Wathley. Pues bien, este ente abominable tiene que haber sido hecho con brujería, y para acabar con él hay que recurrir a los mismos procedimientos que utilizaban ellos. He visto el diario de Wilbur Wathley y examinado algunos de los extraños y antiguos libros que acostumbraba a leer, y creo conocer el conjuro que debe pronunciarse para que desaparezca para siempre el monstruo. Naturalmente no puede hablarse de una seguridad total, pero vale la pena intentarlo. Es invisible, como yo me imaginaba, pero este pulverizador de largo alcance contiene unos polvos que deben hacerlo visible por unos instantes. Dentro de un rato vamos a verlo. Es realmente un ser pavoroso, pero aún hubiese sido mucho peor si Wilbur hubiese seguido con vida. Nunca llegará a saberse bien de qué se libró la humanidad con su muerte. Ahora solo tenemos un monstruo contra el que luchar, pero sabemos que no puede multiplicarse. Con todo, es posible que cause aún mucho daño, así que no hemos de dudar a la hora de librar al pueblo de semejante monstruo. Hay que seguirlo, pues, y la forma de hacerlo es ir a la granja que acaba de ser destruida. Que alguien vaya adelante, pues no conozco bien estos caminos, pero supongo que debe haber un atajo. ¿Están de acuerdo? Los hombres se movieron inquietos sin saber qué hacer, y Earl Sawyer, apuntando con un dedo tiznado por entre la cornisa de lluvia que amainaba por momentos, dijo con voz suave: creo que el camino más rápido para llegar a la granja de Seth Bishop es atravesar el prado que se ve allá abajo y vadear el arroyo por donde es menos profundo, para subir luego por las rastrojeras de Carrier y los bosques que hay a continuación. Al final se llega al camino alto que pasa a orillas de la granja de Seth, que está del otro lado. Armitage, Rice y Morgan se pusieron a caminar en la dirección indicada, mientras que la mayoría de los aldeanos marchaban lentamente tras ellos. El cielo empezaba a clarear y todo parecía indicar que la tormenta había pasado. Cuando Armitage tomaba involuntariamente una dirección equivocada, Joe Osborne se lo indicaba y se ponía adelante para mostrar el camino. El valor y la confianza de los hombres del grupo crecían por momentos, aunque la luz crepuscular de la frondosa ladera casi cortaba pico que había al final del atajo, por entre cuyos fantásticos y añejos árboles subieron de trepar, cual si una escalera se tratase. Pusieron tales cualidades a prueba. Al final llegaron a un camino lleno de barro, justo a tiempo que salía el sol. Se hallaban algo más allá de la finca de Seth Bishop, pero los árboles tronchados y las inequívocas y horribles huellas eran buena prueba de que ya había pasado por allí el monstruo. Apenas se detuvieron unos momentos a contemplar los restos que quedaban en torno al gran hoyo. Era exactamente lo mismo que sucedió con los Fry, y nada vivo ni muerto podía verse entre las ruinas de lo que en otro tiempo fueran la granja y el establo de los Bishop. Nadie quiso permanecer allí mucho tiempo entre aquel hedor insoportable y aquella viscosidad bituminosa. Todos volvieron instintivamente al sendero de espantosas huellas que se dirigían hacia la granja en ruinas de los Wathley y las laderas coronadas en forma de altar de Sentinel Hill. Al pasar ante lo que fuera morada de Wilbur Wathley, todos los integrantes del grupo se estremecieron visiblemente y sus ánimos comenzaron a flaquear. No tenía nada de divertido seguir la pista de algo tan grande como una casa y no lograr verlo, si bien podía respirarse en el ambiente una maléfica presencia infernal. Frente al pie de Sentinel Hill, las huellas dejaban el camino y podía apreciarse aún fresca la vegetación aplastada y tronchada a lo largo de la ancha franja que marcaba el camino seguido por el monstruo en su anterior subida,
y descenso de la montaña. Armitage sacó un potente catalejo y se puso a escrutar las verdes laderas de Sentinel Hill. Seguidamente se lo pasó a Morgan, que gozaba de una visión más aguda. Tras mirar unos instantes por el aparato, Morgan lanzó un pavoroso grito, pasándoselo seguidamente a Earl Sawyer a la vez que le señalaba con el dedo un determinado punto de la ladera. Sawyer, tan desmañanado como la mayoría de quienes no estaban acostumbrados a utilizar instrumentos ópticos, estuvo dándole vueltas unos segundos hasta que finalmente, y gracias a la ayuda de Armitage, logró centrar el objetivo. Al localizar el punto, su grito aún fue más estridente que el de Morgan. ¡Dios todopoderoso! La hierba y los matorrales se están moviendo. Está subiendo lentamente como si se estuviera arrastrando, como si reptara. Está llegando a la cima. ¡Que el cielo nos ampare! El germen del pánico pareció cundir entre los expedicionarios. Una cosa era salir a la casa del monstruoso ser, y otra muy distinta encontrarlo. Era muy posible que los conjuros funcionaran, pero ¿y si fallaban? Empezaron a levantarse voces en las que se les formulaba a Armitage todo tipo de preguntas acerca del monstruo, pero ninguna respuesta parecía satisfacerles. Todos tenían la impresión de hallarse muy próximos a fases de la naturaleza y de la vida absolutamente extraordinarias y radicalmente ajenas a la existencia misma de la humanidad. John Silence Radio. Capítulo 10. Al final, los tres investigadores venidos de Arkham, el Dr. Armitage, de canosa barba, el profesor Rice, rechonzo y de cabellos plateados, y el Dr. Morgan, delgado y de aspecto juvenil, acabaron subiendo solos a la montaña. Tras instruir con suma paciencia a los aldeanos sobre cómo enfocar y utilizar el catalejo, lo dejaron con el atemorizado grupo que se quedó en el camino. A medida que subían aquellos tres hombres, los aldeanos fueron paseándose de mano en mano para poder verlos de cerca. La subida era ardua y en más de una ocasión tuvieron que echar una mano a Armitage. Muy por encima del esforzado grupo expedicionario, el gran sendero abierto en la montaña retumbaba como si su infernal hacedor volviera a pasar por él con premiosa alevosía. Así pues, era patente que los perseguidores cobraban terreno. Curtis Wathley, de la rama no degenerada de los Wathley, era quien miraba por el catalejo cuando los investigadores de Arkham se desviaron del sendero. Curtis dijo al resto del grupo que sin duda los tres hombres trataban de llegar a un pico inferior desde el que se divisaba el sendero, en un lugar muy por encima de donde se estaba aplastando la vegetación en aquellos momentos. Y así fue en realidad, pues los expedicionarios alcanzaron la pequeña elevación al poco de que el invisible monstruo pasara por allí. Luego Weasley Corey, que a la razón miraba por el objetivo, gritó con todas sus fuerzas que Armitage se había puesto a ajustar el pulverizador que llevaba Rice, y todo indicaba que algo iba a ocurrir de un momento a otro. El desasosiego empezó a cundir entre el grupo del camino, pues según les habían dicho, el pulverizador debería ser visible por unos instantes al desconocido horror.
2 o 3 hombres se taparon los ojos, en tanto que Curtis Wathley arrebató el catalejo a Wesley y lo dirigió hacia el punto más distante posible. Pudo ver que Rice, desde el lugar de observación en que se encontraban los expedicionarios, por encima y justo detrás del monstruoso ser, tenía una excelente oportunidad para intentar diseminar los potentes polvos de prodigiosos efectos. El resto de los que estaban en el camino solo pudieron ver el fugaz resplandor de una nube grisácea, una nube del tamaño de un edificio relativamente alto, próxima a la cima de la montaña. Curtis, que era quien en aquellos momentos miraba por el catalejo, lo dejó caer de golpe sobre el barro que le cubría hasta los tobillos, al tiempo que lanzaba un grito aterrador. Se tambaleó y habría caído al suelo de no ser por 2 o 3 compañeros que le ayudaron y le sostuvieron en pie. Un casi inaudible gemido era lo único que salía de sus labios. ¡Ay, Dios mío todopoderoso! ¡Ay, aquella cosa! Luego se organizó un auténtico pandemonium, pues todos querían preguntar a la vez, y solo Henry Wheeler se ocupó de recoger el catalejo caído en tierra y de limpiarlo del barro. Curtis seguía diciendo incoherencias y ni siquiera conseguía dar respuestas aisladas. Es mayor que un establo, todo hecho de cuerdas retorcidas. Tiene una forma parecida a un huevo de gallina, pero gigante, con docena de patas, como grandes toneles medio cerrados que se echaran a rodar. No se ve que tenga nada sólido. Es gelatinoso y está hecho de cuerdas sueltas y retorcidas, como si las hubiera amarrado, pegado. Tiene infinidad de enormes ojos saltones, 10 o 20 bocas o trompas que le salen por todos lados, grandes como tubos de chimenea. No paran de moverse, todo abriéndose y cerrándose continuamente, todas grises, con una especie de anillos azules. Oh, ¡ay, Dios mío! Y ese rostro semihumano encima. El recuerdo de esto último, fuera lo que fuese, resultó demasiado fuerte para el pobre Curtis, quien perdió el sentido antes de poder articular una sola palabra más. Fred Ford y Will Hutchins lo trasladaron a un lado del camino, dejándole tendido sobre la húmeda hierba. Henry Wheeler, temblando, cogió entre las manos el catalejo y lo enfocó hacia la montaña en un intento de ver qué pasaba. A través del objetivo podían divisarse 3 pequeñas figuras que ascendían hacia la cumbre con la rapidez con que se lo permitía la abrupta pendiente. Eso era todo cuanto veía, ni más ni menos. Luego todos percibieron un raro, intempestivo ruido que procedía del fondo del valle a sus espaldas e incluso salía de la misma maleza del Sentinel Hill. Era el griterío que armaba una legión de chotacabras y en su estridente coro parecía latir una tensa y maligna expectación. El Sawyer tomó el catalejo y dijo que se veía las 3 figuras de pie a la cumbre más alta, prácticamente al mismo nivel del altar de piedra, pero todavía a considerable distancia de este. Uno de los hombres, dijo el Sawyer, parecía alzar los brazos por encima de su cabeza a intervalos rítmicos, y al decir esto los demás creyeron oír un tenue sonido, casi musical a lo lejos, como si una ruidosa salmodia acompañara sus gestos. La extraña silueta en aquel lejano pico debía constituir todo un grotesco e impresionante espectáculo, pero ninguno de los presentes se sentía con humor para hacer consideraciones estéticas. Me imagino que ahora están entonando el conjuro, dijo Wheeler en voz baja al tiempo que arrebataba el catalejo de manos de Sawyer. Mientras las chotacabras chirriaban con singular estridencia y a un ritmo curiosamente irregular que no guardaba ningún parecido con las modulaciones del ritual. De repente, a la luz del sol, disminuyó sin que a primera vista se debiera a la acción de ninguna nube.
Era un fenómeno realmente singular, y así lo apreciaron todos. El sol disminuyó. Parecía como si en el interior de las montañas estuviese gestándose un estrepitoso fragor, extrañamente acorde con otro fragor que vendría del firmamento. Un relámpago rasgó el aire y los asombrados hombres buscaron en vano los indicios de la tormenta. La salmodía que entonaban los investigadores de Arkham llegaba ahora nítidamente hacia ellos, y Wheeler vio a través del catalejo que levantaban los brazos al compás de las palabras del conjuro. Podía oírse a sí mismo el furioso ladrido de los perros en una granja lejana. Los cambios en las tonalidades de la luz solar fueron a más, y los hombres apiñados en el camino seguían mirando perplejos al horizonte. Unas tinieblas violetas, originadas como consecuencia de un espectral oscurecimiento del azul celeste, se cernían sobre las retumbantes colinas. Seguidamente volvió a rasgar el cielo un relámpago, algo más deslumbrante que el anterior, y todos creyeron ver como si una especie de nebulosidad se levantara en torno al altar de piedra allá en la lejana cumbre. Nadie sin duda miraba con el catalejo en aquellos instantes. Los chotacabras seguían emitiendo sus irregulares chirridos. Tanto los hombres de Dunwich se preparaban en medio de una gran tensión para enfrentarse con la imponderable amenaza que parecía rondar por la atmósfera. De repente, y sin que nadie lo esperara, se dejaron oír unos sonidos vocales sordos, cascados y roncos que jamás olvidarían los integrantes del despavorido grupo que los oyó. Pero aquellos sonidos no podían proceder de ninguna garganta humana, pues los órganos vocales del hombre no son capaces de producir semejantes atrocidades acústicas. Más bien se diría que habían salido del mismo Averno, si no fuese muy evidente que su origen se encontraba en el altar de piedra de Sentinel Hill. Y hasta casi es errónea llamar a semejantes atrocidades sonidos, por cuanto su timbre, horrible a la par que extremadamente bajo, se dirigía mucho más a los lóbregos focos de la conciencia y al terror que al oído. Pero uno debe calificarlos de tal, pues su forma recordaba, irrefutable aunque vagamente, a palabras semiarticuladas. Eran unos sonidos estruendosos, cual los fragores de la montaña o los truenos por encima de los que resonaban, pero no procedían de ser visible alguno. Y como la imaginación es capaz de sugerir las más descabelladas suposiciones en cuanto a los seres invisibles se refiere, los hombres agrupados al pie de la montaña se apiñaron todavía más, si cabe, y se echaron hacia atrás como si temiesen que fuera a alcanzarle un golpe fortuito. El horripilante graznido procedente del espacio. En aquel momento, quienquiera que fuese el que hablase pareció titubear, como si estuviera librándose una pavorosa contienda espiritual en su interior. Henry Wheeler volvió a enfocar el catalejo, pero tan solo divisó las tres figuras humanas grotescamente recortadas en la cima de Sentinel Hill, las cuales no paraban de agitar los brazos a un ritmo frenético.
y de hacer extraños gestos como si la ceremonia de conjuro estuviese próxima a su culminación. ¿De qué lóbregos sabernos de terror propios del diabólico Aqueronte? ¿De qué insondables abismos de conciencia extracósmica? ¿De qué sombría y secularmente latente estirpe infrahumana procedían aquellos semiarticulados sonidos medio graznidos, medio truenos? De repente volvieron a oírse con renovado ímpetu y coherencia al acercarse a su máximo final y más desgarrador frenesí. John Silence Radio. Y eso fue todo. Los lívidos aldeanos que aguardaban en el camino sin salir de su estupor ante las palabras indiscutiblemente inglesas que habían resonado profusa y atronadoramente en el enfurecido y vacío espacio que había junto a la asombrosa piedra altar, no volverían a ser oídas. Al punto hubieron de dar un violento respingo ante la terrorífica detonación que pareció desgarrar la montaña, un estruendo ensordecedor e imponente cuyo origen, ya fuese en el interior de la tierra o de los cielos, ninguno de los presentes supo localizar. Un único rayo cayó desde el cenit violáceo sobre la piedra altar, y una gigantesca ola de inconmensurable fuerza e indescriptible hedor bajó desde las montañas bañando la comarca entera. Árboles, maleza y hierba fueron arrasados por la furiosa acometida, y los despavoridos aldeanos del grupo que se encontraba al pie de la montaña, debilitados por el letal hedor que casi llegaba a asfixiarles, estuvieron a punto de caer rodando por el suelo. En la lejanía se oía el furioso ladrido de los perros, en tanto que los prados y el follaje en general se marchitaban cobrando una extraña y enfermiza tonalidad grisácea amarillenta, y los campos y bosques quedaban sembrados de chotacabras muertas. El hedor desapareció al poco tiempo, pero la vegetación no volvió a brotar con normalidad. Incluso hoy sigue percibiéndose una extraña y nauseabunda sensación ante las plantas que crecen en las inmediaciones de aquella montaña de infausto recuerdo. Curtis Wathley comenzaba a volver en sí cuando se vio a los tres hombres de Arkham descender lentamente por la vertiente montañosa bajo los rayos de un sol cada vez más resplandeciente e inmaculado. Su semblante era grave y calmado y parecían consternados por unas reflexiones sobre lo que venían de presenciar de naturaleza mucho más angustiosa que las que habían reducido al grupo de aldeanos a un estado de postración y acobardamiento.
En respuesta a la lluvia de preguntas que cayó sobre ellos, los 3 investigadores se limitaron a sacudir la cabeza y a reafirmar un hecho de vital importancia. El monstruoso ser ha desaparecido para siempre, dijo Armitage. Ha vuelto al seno de lo que era en un principio y ya no puede volver a existir. Era una monstruosidad en un mundo normal. Solo en una mínima parte estaba compuesta de materia, en cualquiera de las acepciones de la palabra. Era igual que su padre, y una gran parte de su ser ha vuelto a fundirse con aquel que en algún reino o dimensión desconocido, lejos de nuestro universo material, en algún abismo desconocido del que solo los más endiablados ritos de la malevolencia humana le permitirían salir tras invocarlo por unos momentos en las cumbres montañosas. Seguidamente se hizo un breve silencio, durante el cual los sentidos dispersos del infortunado Curtis Wathley volvieron a entretejerse poco a poco hasta formar una especie de continuidad, y llevándose las manos a la cabeza, soltó un sordo gemido. La memoria le devolvió el momento en que le había abandonado y volvió a invadirle la horrorosa visión que le había hecho desfallecer. Oh, Dios mío, tenía un rostro semihumano. Aquel rostro semihumano, aquel rostro de ojos rojos y albino pelo ensortijado y sin mentón, igual que los Wathley, Era un pulpo, un 100 pies, como una araña, pero tenía una cara de forma semihumana encima de todo y se parecía al brujo Wathley, solo que medía metros y metros. Exhausto, enmudeció, mientras el grupo entero de aldeanos se le quedaba mirando fijamente con una perplejidad aún no cristalizada en renovado terror. Solo entonces el viejo Zebulon Wathley, a quien solían venirle a la cabeza antiguos recuerdos, pero que no había abierto la boca hasta el momento, dijo en voz alta: Hace 15 años oí decir al viejo Wathley que un día oiríamos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Pero Joe Osborne le interrumpió para volver a preguntar a los hombres de Arkham: ¿pero qué era después de todo? ¿Y cómo logró el joven brujo Wathley llamarle para que acudiera de los espacios para acá? Armitage escogió sus palabras cuidadosamente a la hora de contestar. Era sobre todo una fuerza que no pertenece a la zona que habitamos del espacio sideral, una fuerza que actúa, crece y obedece a otras leyes distintas de las que rigen nuestra naturaleza. A ninguno de nosotros se nos ocurre invocar tales seres del exterior. Solo lo intentan las gentes y los cultos más abominables. Y algo de ello puede decirse de Wilbur Wathley, algo que basta para hacer de él un ser demoníaco y un monstruo precoz, y para hacer de su muerte una escena de diabólico patetismo. Lo primero que pienso hacer es quemar este maldito diario. Y si quieren obrar como hombres prudentes, les aconsejo que dinamiten cuanto antes la piedra altar que hay en esa cima y echen abajo todos los círculos de monolitos que se levantan en las restantes montañas. Cosas así son las que a la postre traen a seres como esos de los que tanto gustaban los Wathley, criaturas a las que iban a dar forma terrestre para que borraran de la faz de la tierra la especie humana y arrastraran a nuestro planeta al fondo de algún lugar execrable, para alguna finalidad de naturaleza igualmente execrable. Pero por cuanto se refiere al ser que acabamos de devolver a su lugar de origen, los Wathley lo crearon para que desempeñara un terrible papel en los monstruosos hechos que iban a acontecer. Creció deprisa y se hizo muy grande por las mismas razones por las que lo hizo Wilbur, pero lo superó porque contaba con un componente mayor de exterioridad. Y es necesario preguntar: ¿por qué Wilbur lo llamó para que viniera del espacio? No lo llamó. Era su hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que él.
Fin. En la voz de John Silence, con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. Recuerda, comenta, danos like, suscríbete y compártenos en tus redes sociales. John Silence Radio.